La artista. Hay una pintura que mi esposa adora, llamada Muerte y Vida, de Klimt. No entiendo qué le fascina tanto. Hice todos los comentarios correctos cuando me mostró su preciada lámina enmarcada al principio de nuestra relación. Solté, oh ya, e inventé tonterías sobre paletas de colores cálidos y fríos, sobre la elección de ángulos y líneas. Ella era artista. Nuestras primeras citas consistían en largos paseos por museos, empezando en el período azul de Picasso y terminando con manoseos intensos y bolas azules. Tomé un curso de historia del arte como optativa cuando estaba terminando mi doctorado. Recordaba lo suficiente del vocabulario como para conquistar a mi futura esposa, que era increíblemente guapa, y llevarla de vuelta a mi apartamento absurdamente sucio. Hablamos de mí como el sapo soltero repugnante, sentado en un nenúfar hecho de envases de comida para llevar, rodeado de un estanque de ropa sucia suficiente para mantener una lavandería en funcionamiento durante 6 meses seguidos. Recuerdo que me apresuré a buscar 2 recipientes que parecieran vasos para la botella de vino que habíamos traído mientras ella estaba en el baño. Enjuagué un par de tazas de café y corrí al dormitorio para intentar recoger los envoltorios de condones que llevaban allí desde 2003. Sobre la cama, perfectamente colocados en medio del caos, estaban el vestido, el sujetador y las bragas de mi esposa. Ella salió del baño completamente desnuda, solo con unos tacones altos, me quitó la botella de vino y le dio un trago directo. Me enamoré total, completa e irrevocablemente de ella. No tengo cabeza para las cosas artísticas, trabajo en finanzas, soy creativo con los números, no con la pintura, pero adoro su obra. En los últimos años se ha hecho un nombre, los críticos la llaman la Damien Hirst americana. Una de sus primeras exposiciones consistía en una docena de pinturas al óleo de pasteles podridos, rodeando un pastel real lleno de miles de mariquitas muertas, que alimentaban a una tarántula momificada vestida como la pequeña señorita Muffet. No tengo ni idea de qué significaba, pero era enfermizo, exitoso, y lo sirvió Baltazar, así que me comí como 20 croissants. No tenían bichos. Lo comprobé. Era increíble. Tenía el cuerpo de una chica de los Lakers y la cara de una modelo de Modigliani, y todavía lo tiene. Era encantadora, carismática, profunda. El tipo de persona a la que la gente se acerca, con la que quiere estar constantemente. Follaba como si tuviera algo que demostrar, y tenía un sentido del humor retorcido. En cuanto conseguí un trabajo con suficientes ceros en la cuenta como para mantener a una chica como ella como se merecía, le propuse matrimonio, le compré una casa brownstone histórica en la ciudad con un jardín lleno de rosas y suelos de madera de caoba. Y durante los primeros años pareció feliz. Éramos la clase de pareja que sale en New York Magazine y de la que te burlas porque tienen demasiada suerte. Pero tuvimos un bache, como todas las parejas casadas. Superficialmente seguía siendo la misma mujer de la que me enamoré. Se veía espectacular. La gente siempre me preguntaba cuándo iba a organizar la próxima cena. Todavía tenía un ojo increíble para el arte. Pero yo lo sabía. Sabía que era miserable. Podía verlo en las comisuras de sus ojos y en la curva de su boca. Ocurrió de forma gradual. Primero fue la cortina de la ducha. Compró 3 o 4 en una pequeña boutique del centro. Las llevó a casa para que eligiéramos una juntos. Nos decidimos por una azul pálida, de un material poco práctico y demasiado caro para una cortina de baño, pero teníamos el dinero y la hacía feliz. Así que, ¿por qué no? Unos días después, mientras me afeitaba, me di cuenta de que todavía no la había colgado. No fue hasta un mes después que la vi colgada en su estudio, cortada en pedazos y teñida hasta quedar casi irreconocible. Decidí ignorarlo porque había aprendido que normalmente no es buena idea criticar la licencia creativa de un artista, a menos que quieras empezar una guerra total sin final a la vista. Un año después, sin embargo, ya no tuve opción. Estaba tan tensa que parecía que caminaba sobre una cuchilla. Normalmente tenía una exposición cada 3 o 4 meses, y si algo le sobraba eran ideas, las galerías siempre le pedían que recortara sus colecciones. Cuando pasó un año, sin que terminara ni una sola pintura, empecé a preocuparme, tanto por su bienestar como por nuestra cuenta bancaria. Éramos gastadores extravagantes, y cada una de sus exposiciones solía generar unos $20.000 limpios, que pagaban unos meses de playas europeas y viajes de esquí a Aspen. La gota que colmó el vaso fue cuando quemó las rosas. Resultó que había terminado decenas de proyectos durante ese año, pero los había odiado todos y había destruido o pintado encima de todo. Mientras yo estaba en la oficina, perdió los estribos, roció unas 16 telas con líquido para encendedores y prendió fuego al jardín. Cuando recibí la llamada de los bomberos, corrí a casa y la encontré sentada en la parte de atrás de la ambulancia, cubierta de cenizas, con el pelo rubio chamuscado en las puntas. Estaba fumando un cigarrillo. Miré las flores quemadas, los esqueletos de sus pinturas, los restos destrozados de esculturas rotas, y le pregunté qué había pasado y por qué. Dio una calada al cigarrillo y dijo: «Era mío para quemarlo». Tomó fotos espectaculares del incendio.
Una familia de conejitos se asfixió con el humo. Los hizo disecar y los montó en orden de tamaño sobre un volcán de bicarbonato como los de las ferias de ciencias del colegio. Recogió algunos trozos carbonizados, los unió con alambre y creó una especie de fénix deformado y dolorido que pesaba 180 kilos y medía más de 2,5 metros de alto. Llamó a toda la obra de las cenizas, y las reseñas del Times la describieron como incendiaria. Su primer paso para convertirse en una verdadera artista. Alguien compró el fénix. Me da lástima la persona que se despierta todos los días y mira esa cosa extraña, suspendida en una agonía constante. Estábamos los dos borrachos, en un bar caro y vagamente temático del infierno de Dante en San Francisco, cuando por fin pude preguntarle qué le pasaba. Habíamos estado haciendo bromas oscuras toda la noche sobre la hermosa ironía de su exposición y el lugar donde estábamos. Al principio, negó vehementemente que pasara algo, señalando enfadada que con su última exposición habíamos ganado 4 veces más que con cualquiera anterior, que había cubierto con creces los daños y que había pagado las vacaciones que estábamos disfrutando. Me quedé callado. Ella sacudió su cabello recién cortado y por un segundo pareció que iba a abrirse. Como sus suaves ojos azules se llenaban de lágrimas. Luego tomó un trago de whisky de un vaso que tenía una cabeza de toro y sonrió con sorna. Bueno, para empezar, balbuceó, dejando balancear el vaso del anillo de la nariz del toro, estoy bastante segura de que estoy embarazada. Dejó caer el vaso de su dedo y se rompió contra el suelo mientras se deslizaba del asiento y se tambaleaba hacia la salida. Me quedé allí un rato y bebí más, sintiéndome furioso, confundido y miserable. Recordé su cara cuando me mostró esa pintura de Klimt. Recordé cómo llevaba gafas en esa época y cómo se las subía por el puente de la nariz cuando sonreía, mientras yo hablaba de los putos colores cálidos y fríos, de los putos ángulos y líneas. Convertimos su estudio en una nursery. Mejor dicho, lo hice yo, mientras ella se quedaba en San Francisco, haciendo Dios sabe qué con sus amigos artistas. Contraté a un paisajista para que replantara las rosas. Trabajé muchas horas extras. Me dormía borracho mientras hojeaba libros sobre paternidad. Ella regresó cuando ya estaba casi de término. Una noche llegué del trabajo y encontré ecografías pegadas por toda la nevera de 2 gemelas sanas y hermosas. Entré en el dormitorio y la vi profundamente dormida encima de las sábanas, con la barriga enorme, oliendo ligeramente a marihuana y aguarrás. Tenía un arco iris de pintura seca en las yemas de los dedos. Me aflojé la corbata y fui a la nursery. Había estado ocupada. El amarillo canario que yo había elegido estaba cubierto por una capa de azul translúcido y había llenado una pared con patrones y arabescos al estilo Klimt. La suave alfombra color crema estaba salpicada de pintura. Había trabajado con furia para terminar. Había cortado un buen trozo de uno de los nuevos rosales y hecho un ramo gigante, metiendo las flores tan apretadas en el jarrón que algunas se habían escapado y habían caído desde la mesa de cambio hasta el suelo. Las había esparcido en la cuna, en el alféizar de la ventana. Era caótico y hermoso. Los siguientes años fueron tranquilos, en su mayor parte. Nos unimos criando a las niñas. A pesar de la poco cuidadosa preparación prenatal de mi esposa, eran increíblemente inteligentes y hermosas. Las dos se parecían a ella, con largos rizos rubios y ojos azules. A veces, cuando las acostaba, me preguntaba si llevaban algo de mi ADN. Eran como versiones en miniatura de ella. Mi esposa accedió a ver a un psiquiatra durante un tiempo. Tomó medicación un tiempo, Xanax, algunos estabilizadores del ánimo. Al final, ella y su médico concluyeron que su crisis había sido hormonal y temporal. Volvimos a organizar cenas, calmamos los chismes que habían infectado nuestro círculo social. Dejó de pintar y empezó a dar clases en la universidad. Parecía contenta otra vez, incluso más feliz que antes. De vez en cuando, captaba en sus ojos una mirada como de artillería reprimida, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento, pero nunca duraba más de unos segundos antes de que volvieran a ser del suave azul aciano que yo conocía tan bien. ¿Y a quién no le da un poco de agitación de vez en cuando? Ascendí en el trabajo. Me encantaba la sensación de poder que traían los ascensos. Amaba a mis hijas. Y por Dios, la amaba a ella. Mi loca, asquerosa, hermosa, odiosa y amorosa, extraordinaria esposa. Entonces, llegó hoy. Hoy llegué temprano del trabajo. Hoy, mi esposa se había tomado el día libre para ser chaperona en una excursión de la clase al Met. Llevaban meses insistiendo porque querían su expertise en el mundo del arte. Querían que los niños experimentaran la cultura de la forma más sofisticada posible. Me parecía ridículo. Eran niños de 1 a 3 años en una guardería privada. Veían más belleza en los chirios que en los nenúfares de Monet. Pero terminaron convenciéndola y le dieron un grupo de niños pequeños y profesoras de ojos abiertos para que los guiara por el museo. Llegué a casa para almorzar,
porque había olvidado mi iPad, que tenía notas para una presentación que daría esa noche. Caminé por el jardín de rosas y noté un pequeño trozo de escultura que había quedado de la exposición de las cenizas de hace tanto tiempo. Era la mitad de un pajarito. Tenía ese tipo de detalle exquisito por el que mi esposa era famosa. Estaba bastante seguro de que era un pájaro real que ella había moldeado en arcilla. Creí ver un pequeño trozo de pluma en una de las grietas. Me pregunté distraídamente por qué no lo había notado antes. Entré, me serví un vaso de zumo de naranja. La nevera tenía dibujos que habían hecho mis hijas, figuras de palo felices y torcidas que no se parecían en nada a los hermosos horrores que solía crear su madre. Me alegraba de eso. Esperaba que se enamoraran de los números como yo. Estaba absolutamente en silencio y sorbí el dulce cítrico disfrutando del vacío. Entonces creí percibir un leve olor a pintura fresca en el aire. Curioso, entré en el salón y allí estaba mi esposa, sentada en el sofá de cuero con una botella de vino, pareciendo un ángel de la muerte. Estaba cubierta de la cabeza a los pies con pintura corporal azul grisácea, con especial concentración debajo de los ojos. Llevaba un vestido azul revelador, hecho de retazos, cubierto de cruces de distintas formas y tamaños. No era un vestido, me di cuenta, sino la cortina de la ducha hecha jirones de hacía tantos años. Podía ver la mayor parte de sus todavía perfectos pechos, la curva de su cintura. La botella de vino era alargada y estaba pintada de un extraño tono naranja. El olor a pintura era más fuerte aquí, un olor abrumador a líquido para encendedores y algo más que no lograba identificar. Se había afeitado la cabeza. La miré durante un rato, minutos, una hora quizá. Finalmente dio un trago de vino de la botella, moviéndolo en la boca. Noté pintura, azules profundos y rojos aún más profundos, alrededor de sus dedos. Me senté en el sillón frente a ella, sin saber exactamente qué quería preguntarle. Tal vez porque ya lo sabía, tal vez porque no quería saberlo. Noté una cámara sobre la mesa entre nosotros. Fui a tomarla, y ella apoyó su mano gris sobre la mía antes de que pudiera, suavemente, con toda la familiaridad de años de matrimonio. Abrió la boca para hablar, sus suaves labios rosados pálidos por la pintura. Eran mías. Y aquí estoy sentado, sabiendo lo que hay detrás de la puerta de la habitación de mis hijas, con la pared al estilo Klimt que nunca volvimos a pintar. Sabiendo por qué mi teléfono no deja de sonar con llamadas del colegio y de la policía de Nueva York. Sabiendo por qué no encontré mis pastillas para dormir anoche. Sabiendo qué es ese olor. Viendo de reojo el rojo que se acumula y mancha la alfombra debajo de la puerta. La pila de ropa cuidadosamente doblada junto a mi esposa en el sofá. Puedo imaginar ese grueso alambre que ella usaba para colocar a todos sus sujetos exactamente donde quería. Qué recreación tan perfecta y detallada debe de ser. Porque ella es tan perfecta. Veo el fénix en mi mente. Espero que, cuando encienda ese cigarrillo que está a punto de prender, los dos nos quememos de una puta vez. Historia 2. Betsy, la muñeca. Como la mayoría de la gente hoy en día, tuve una infancia jodida. ¿Quién no, verdad? Mi padre se largó antes de que yo naciera, y mi madre se quedó sola para cuidarme, algo para lo que no estaba preparada en absoluto. Mi madre volvió rápidamente al estilo de vida de fiestas y drogas que tenía antes de que yo llegara, y pronto convirtió nuestro apartamento de 2 habitaciones en un fumadero de opio. Durante los primeros 5 años de mi vida, viví envuelta en una niebla confusa y aterradora. El humo bajaba por el pasillo desde el salón y se colaba por debajo de la puerta de mi habitación. Siempre parecía quedarse ahí durante días. Ahora sé que mi madre no era mala persona, solo una víctima de sus adicciones. Cuando tenía algo de dinero extra, compraba comida para la casa o me traía ropa de Goodwill. En mi habitación solo tenía un colchón y una pequeña caja de juguetes azul y blanca. No es que tuviera muchos juguetes para guardar, claro, solo 3 que me habían regalado por mis cumpleaños, un kit de arte, un carrito rojo y el último, mi mayor orgullo, una muñeca llamada Betsy. Betsy era mi mejor amiga. Hacíamos fiestas de té imaginarias juntas, dormíamos juntas e incluso nos bañábamos juntas. A veces incluso recuerdo su voz. Cuando, ya de adulta, pensaba en mis conversaciones con la muñeca, me daba cuenta de que probablemente sufría alucinaciones por el humo constante que invadía los pasillos mugrientos y los dormitorios con corrientes de aire de nuestro pequeño apartamento. Aún así, recuerdo el sonido de su voz, un tono agradable y tintineante que casi siempre iba acompañado de una risa escandalosa. También recuerdo las cosas que me decía y las cosas que quería que hiciera. Me pedía que robara, normalmente comida o bolígrafos y lápices. Quería que le llevara tenedores y cuchillos y que golpeara al hombre malo que dormía en nuestro sofá. Siempre era algo, y yo siempre me metía en problemas. Pero ella, no. Cuando le decía a mi madre quién me había metido en esos juegos, ella se burlaba y negaba con la cabeza. Nunca me creía. Los adultos nunca lo hacen. Alrededor de mi 6º cumpleaños,
le pedí a mi madre una fiesta. Quería invitar a las niñas malas del colegio y servirles pastel y helado para que me quisieran. Recuerdo estar de pie en la cocina ese día, llena de esperanza, después de haber hecho la pregunta más importante de toda mi vida. La botella de vidrio de Coca-Cola que tenía en las manos temblaba por los nervios. Esperé conteniendo la respiración mientras mi madre seguía guardando la compra, como si no me hubiera oído. Pero sabía que sí. Finalmente, justo cuando estaba a punto de reunir valor para repetir la pregunta, se dio la vuelta y negó con la cabeza de forma despectiva. ¿Una fiesta de cumpleaños? Laura, eso es ridículo. No puedo permitirme alimentar a 15 niños que ni siquiera son míos. Demonios, apenas puedo permitirme alimentarte a ti. Comes como un elefante, especialmente para una niña de tu tamaño. Oh, perdón, Betsy come. Apenas queda nada para mí aquí, mucho menos para una clase entera de mocosos ajenos. Mi cara se descompuso mientras ella negaba con la cabeza, murmuraba algo más por lo bajo y se tambaleaba hacia el salón. Entonces, subió la música y entraron más personas por la puerta. Algunos se iban, otros se quedaban. Yo nunca los conocía. Simplemente, no era justo. Mi madre organizaba fiestas todo el tiempo. Y yo, era una niña. Todas mis amigas tenían fiestas de cumpleaños, y ahora las niñas malas del colegio sabrían que era demasiado pobre para tener una y se burlarían aún más de mí. Sentí que las lágrimas empezaban a acumularse en las comisuras de mis ojos, y contuve un sollozo mientras corría a mi habitación y cerraba la puerta de un portazo. Betsy estaba tumbada en la cama, sonriendo. Siempre sonreía. Normalmente eso me hacía sentir mejor, pero ese día solo me enfadó. Se quedaba mirándome, sonriendo. Iba a pedirme que hiciera algo malo otra vez. Por eso mi madre no quería hacerme una fiesta de cumpleaños. Era por todos los problemas en los que me metía por su culpa. Era culpa suya. Betsy no tenía que ir al colegio, y Betsy nunca se metía en problemas como yo. Y en mi mente infantil, de verdad creía que la culpable de todo era la muñeca, no mi madre. Entonces exploté. Grité llena de rabia e indignada, y lancé la botella con todas mis fuerzas contra la cama. Golpeó Betsy en la frente, y ella cayó al suelo. Bien. Recogí la botella, y la golpeé una y otra vez. Creí oírla reír y la golpeé con más fuerza. Luego me reí yo. Cuando se me pasó la rabia, arrastré a Betsy hasta mi caja de juguetes y la tiré dentro. Cerré la tapa de golpe y pateé la caja contra la pared. Nunca más quería volver a ver a Betsy. Nunca volví a tener otra muñeca después de Betsy. Una semana después llegó la policía y 2 señoras amables me llevaron a vivir a una nueva casa en otro estado, con comida, juguetes y sin drogas. La caja se guardó en el trastero y el carrito desapareció. Nunca volví a ver a mi madre. Cuando crecí, mis padres de acogida me contaron que estaba en la cárcel, cumpliendo 25 años. A mí me parecía bien, no sentía nada por ella. Todavía tenía pesadillas por la vida que había tenido con esa mujer. Pero poco a poco empecé a sanar. Me concentré en sacar buenas notas en el colegio, e ignoré las cartas de mi madre desde la prisión. También intentó contactar conmigo varias veces en mis 20, pero siempre rechacé sus llamadas. Hasta esta mañana. Ahora tengo 30 años, con mis propios hijos, y un marido amoroso y honesto. Tengo una casa preciosa, 2 perros y una carrera como trabajadora social, intentando marcar la diferencia para niños que lo han pasado tan mal como yo. Soy feliz, estoy estable y estoy contenta. Así que cuando recibí un mensaje de voz de mi madre diciéndome que había salido en libertad condicional y que quería hablar, decidí dejarla decir lo que tuviera que decir. Como los niños estaban en casa después del colegio, salí al cobertizo del jardín trasero para devolverle la llamada a mi madre. El cobertizo era el dominio de los niños y lo usaban para jugar en verano. Me senté sobre mi vieja caja de juguetes, que ahora servía de mesa para las fiestas de té, y marqué el número que me había dejado. 3 tonos. Hola, Laura. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Oh, Laura, gracias por hablar conmigo. Sé que ahora tienes tu propia vida y una familia. Me encantaría conocerlos algún día. Solo quería decirte lo mucho que lo siento. Por todo. Mamá, no vas a conocer a mis hijos. Nunca. Y ya que me has llamado, voy a decirte lo que llevo años necesitando decirte. El opio o la heroína te destruyeron. Y lo peor es que casi me arrastras contigo. Tenía 5 años. Esa no era forma de criar a una niña. Sinceramente, me sorprende que tardaras tanto en que te atraparan. Laura, sé cómo parece, pero de verdad que no sé nada. Mira, apenas importa y entiendo por qué te sentirías así. ¿Por qué me odiarías y no querrías que conociera a tus pequeños? Aprendí mucho sobre el perdón mientras estuve fuera y solo, oh Laura, lo siento tanto por Betsy. ¿Betsy? Me quedé callada, confundida. ¿Por qué te importa ella? Lo sé, Laura. Créeme que lo sé. Fue todo culpa mía. Las drogas, las fiestas. Y Betsy, Dios mío,
Si tan solo hubiera prestado atención, si tan solo hubiera sabido, se fue, y es por mi culpa. Mientras mi madre empezaba a llorar, tamborileé los dedos sobre la caja de juguetes con impaciencia. Las drogas claramente le habían frito el cerebro. Mamá, suspiré. ¿Por qué estás hablando de Betsy? ¿Y por qué te importa siquiera? Sé dónde está Betsy. Justo debajo de mí. ¿De qué estás hablando, Laura? Dios mío, ¿dónde está? Me moví, incómoda. Bueno, Betsy está en la caja, donde siempre ha estado. Hubo un segundo de silencio, impactante. ¿Qué quieres decir con que tu hermana está en la caja? ¿Hermana? ¿De qué demonios estás hablando? Ya has vuelto a las drogas. Eso es un récord, incluso para ti. Betsy es una puta muñeca. La encerré en mi caja de juguetes unos días antes de que te arrestaran por posesión. Laura, Dios mío. No, Laura, ¿qué has hecho? No me arrestaron por las drogas, Laura. Me arrestaron por la desaparición de Betsy. Siempre la llamabas tu muñequita, pero pensábamos que lo sabías. Dios mío, pensábamos que lo sabías. Laura, no, ¿qué le has hecho a mi bebé? Mi mente se quedó en blanco, y sin ninguna emoción, dejé el teléfono a mi lado y me levanté. Podía oír los sollozos ahogados y angustiados de mi madre, y sentir el oscuro agarre de la posibilidad en mi propio pecho. Los recuerdos empezaban a removerse en el fondo de mi mente, amenazando con inundar mi conciencia. Empujaban contra una puerta en mi mente que había estado cerrada con tanta fuerza durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. ¿Era posible? El trauma y el opio me habían hecho creer realmente que una niña pequeña era una muñeca, suplicando comida y cubiertos para comer, pidiéndome que la protegiera del hombre malo. No. Me giré lentamente y bajé la mirada hacia la improvisada mesa de la fiesta de té. Seguramente era demasiado pequeña. No se podía meter a una persona ahí. No se podía. Pero, ¿y una niña muy pequeña, hambrienta y demacrada? ¿Cabría ella? ¿Un investigador siquiera se molestaría en buscar a una persona dentro de esta caja? Sabía que yo no lo haría. Era demasiado pequeña. Y estaba segura de que habíamos abierto la caja de juguetes en algún momento a lo largo de los años, ¿verdad? O algo que nadaba en los rincones oscuros de mi memoria siempre me lo había impedido. No recordaba haberla visto abierta nunca. Me arrodillé en el suelo y abrí los cierres. Sería mejor no mirar. Después de todo lo que había superado, esta nueva vida que me había ganado, todo podía deshacerse por abrir esta caja de juguetes. No debería abrirla. Debería tirarla a un vertedero y olvidar que existió. No debería mirar dentro. Abrí la caja. Nunca tuve una muñeca. Mi madre nunca pudo permitirse comprarme una. Tampoco tuve nunca un carrito rojo, para el caso. Pero sí tuve una caja de juguetes, una bonita caja azul y blanca. Y cuando tenía 5 años, golpeé a mi hermanita hasta matarla y la metí dentro. Historia 3. El ritual del muñeco de nieve. Lo siguiente es un conjunto de instrucciones sobre cómo realizar el ritual del muñeco de nieve. Se trata de un ritual de paz y prosperidad que debe realizarse durante los meses de invierno para obtener favor y protección durante el año venidero y que tarda 3 días en completarse por completo. Los primeros registros escritos de este ritual se remontan al siglo IV d.C. en la Gran Escitia, actual Ucrania y el sur de Rusia. Esta traducción ha adaptado los materiales originales y la redacción de los encantamientos para que sean más accesibles en las sociedades modernas. A pesar de estos cambios, los intentos recientes sugieren que el rito realizado correctamente sigue siendo muy efectivo. La tradición dicta que este ritual se realice en los días entre Nochebuena o el solsticio de invierno y el día de Año Nuevo, pero en teoría debería funcionar durante cualquier periodo frío en el que haya suficiente nieve. Este ritual funciona mejor para agricultores y propietarios de casas que tienen ganado o mascotas. Los habitantes de apartamentos en ciudades pueden intentarlo, pero les resultará mucho más difícil garantizar que el ritual no sea interrumpido o perturbado durante los 3 días que dura. Advertencia: por tu propia seguridad, por favor lee todo el documento antes de intentar este ritual. Necesitarás nieve de al menos 8 centímetros, 3 pulgadas, de espesor, con temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación, durante un periodo de 3 días. Y 2. Ramas de árbol o palos de madera, preferiblemente bifurcados en un extremo. Cuerda o gomas elásticas. Material vegetal, como hojas secas o hierba seca. Y aceite vegetal, como aceite de canola o de oliva. Material animal, como una tira de cuero, un mechón de pelo, un grupo de plumas, etc. Sangre animal, como sangre de vaca o de cerdo. Puede comprarse en la carnicería o supermercado local. Tijeras, una aguja esterilizada. Un mechón de tu cabello. Una gota de tu sangre. Instrucciones. En el borde de tu propiedad,
construye un muñeco de nieve. Debe ser al menos tan alto como tú, así que asegúrate de reservar el tiempo y la energía necesarios, o pide ayuda a familiares o amigos. Asegúrate de que la parte frontal del muñeco mire hacia afuera, lejos de tu casa. Usa las ramas en ambos lados para formar los brazos del muñeco, pero no le des cara. Eso vendrá después. Al atardecer, lleva el material vegetal, el aceite vegetal y la cuerda o gomas elásticas hasta el muñeco de nieve. Colócate frente a él. Deberías estar mirando tu casa por encima de su hombro y fija el material vegetal en su mano izquierda, tu mano derecha, con la cuerda o las gomas. Moja tu dedo en el aceite vegetal y presiónalo en el lado izquierdo de su cara, tu lado derecho. Este es el ojo izquierdo del muñeco de nieve. Mientras lo haces, recita lo siguiente. Muñeco de nieve, mira mi tierra, suelo sagrado donde nos encontramos. Muñeco de nieve, bendice mi hogar. Guíame de vuelta si alguna vez me alejo. Después, regresa a tu casa. Cierra la puerta con llave, corre las cortinas y vete a la cama antes de la medianoche. Si te despiertas en la noche y oyes un ruido de arrastrar en la nieve, no abras las cortinas. El muñeco de nieve está moviéndose, juzgando si tu tierra y tu hogar son dignos. Si te despiertas por la mañana y el muñeco de nieve ha regresado a su posición original, ¡felicidades! Tu tierra y tu hogar estarán a salvo durante el próximo año y estarás seguro de regresar de cualquier viaje largo que emprendas. Si te despiertas por la mañana y el muñeco de nieve está en otra parte de tu propiedad, presta atención. Lo que esté cerca sufrirá alguna calamidad en el año siguiente. Si te despiertas por la mañana y la nieve no se ha derretido, pero el muñeco de nieve ha desaparecido, vete. Al día siguiente, al atardecer, lleva el material animal, la sangre animal y la cuerda o gomas elásticas hasta el muñeco de nieve. Colócate frente a él. Deberías estar mirando tu casa por encima de su hombro y fija el material animal en su mano derecha, tu mano izquierda, con la cuerda o las gomas. Moja tu dedo en la sangre y presiónalo en el lado derecho de su cara, tu lado izquierdo. Este es el ojo derecho del muñeco de nieve. Mientras lo haces, recita lo siguiente. Muñeco de nieve, mira mi rebaño. Mascotas y ganado, peces y aves. Muñeco de nieve, bendice mi manada. Haz crecer hierba de espinas y rocas. Después, regresa a tu casa. Cierra la puerta con llave, corre las cortinas y vete a la cama antes de la medianoche. Si te despiertas en la noche y oyes un ruido de arrastrar dentro de tu casa, no abras la puerta del dormitorio. El muñeco de nieve está moviéndose, juzgando si los animales a tu cargo son dignos. Si te despiertas por la mañana y el muñeco de nieve ha regresado a su posición original, ¡felicidades! Tus mascotas estarán sanas durante el próximo año y cualquier ganado que tengas prosperará. Si te despiertas por la mañana y hay un charco inexplicable de agua cerca de algo que pertenece a tu mascota, como la cama de tu perro o la jaula de tu pájaro, presta atención. Probablemente deberías contratar un seguro para mascotas para el próximo año. Si te despiertas por la mañana y la nieve no se ha derretido, pero el muñeco de nieve ha desaparecido, despídete de ellos mientras puedas. Lo siento mucho, muchísimo. Al día siguiente, al atardecer, lleva las tijeras y la aguja hasta el muñeco de nieve. Colócate frente a él. Deberías estar mirando tu casa por encima de su hombro. Usa la aguja para sacarte una gota de sangre de la yema del dedo y trázala en línea recta a través de la cara del muñeco de nieve, formando una ranura en la nieve. Esta es la boca del muñeco de nieve. Con las tijeras, corta un mechón de tu cabello y mételo en la ranura de su boca, asegurándote de que no se caiga. Mientras lo haces, recita lo siguiente. Muñeco de nieve, mira mi aliento, que se acerca cada vez más a la muerte. Muñeco de nieve, bendice mi corazón. Júzgame entero y luego márchate. Después, regresa a tu casa. Cierra la puerta con llave, corre las cortinas y vete a la cama antes de la medianoche. Si te despiertas en la noche y sientes una presencia fría y oscura en tu dormitorio, no abras los ojos. El muñeco de nieve está de pie sobre ti, juzgando si tu alma es digna. Si te despiertas por la mañana, felicidades. El muñeco de nieve habrá regresado a su posición original, habiéndote juzgado digno. Puedes esperar buena salud y buena fortuna durante el año siguiente. Advertencia. Hasta la fecha, no existen relatos supervivientes de lo que le sucede a alguien que es juzgado como indigno. Interpreta eso como quieras. Al día siguiente, antes del atardecer, preferiblemente cuando el sol esté más alto, acércate al muñeco de nieve. Acércate solo por detrás, no camines alrededor para ponerte frente a él. Destruye completamente el muñeco de nieve. Rompe las ramas de árbol tantas veces como puedas y esparce la nieve por el jardín lo más uniformemente posible. Asegúrate de que no quede ningún rastro de él. No digas absolutamente nada. Una vez que el muñeco de nieve esté destruido, el ritual ha terminado.
Disfruta de tu año de paz y prosperidad. Úsalo bien, porque cuando los días se acorten y tu suerte se agote, es posible que te encuentres buscando ansiosamente la próxima nevada abundante. Si es así, rezo para que el muñeco de nieve te juzgue entero, este año y todos los años que vengan.